Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y vamos a continuar con el libro de Génesis 14. Vamos a ver quiénes son los otros reyes que están involucrados en esta coalición de reyes que vinieron contra las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y vamos a ver por medio de la palabra que estas ciudades eran ciudades de gigantes. Entonces era una guerra entre reyes y gigantes. Vamos a orar para dar por iniciado este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo, Señor. Yo te pido que tú bendigas mi vida, Señor, que tú me puedas usar, Señor, para dar tu palabra, Padre, para enseñarla en el nombre de Cristo Jesús con mansedumbre. Yo te pido que tú bendigas cada persona oyente, Señor, cada persona que ha venido a ver ese estudio porque tiene hambre de ti, Señor. Que tú los bendigas en todo, Padre. Añade revelación a ese estudio, Señor. Danos comprensión por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesucristo he orado. Amén y amén. Y vamos a continuar con el versículo 1 de Génesis 14. Y dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Entonces habíamos visto ya en el estudio pasado sobre el rey Amrafel. Ahora vamos a ver sobre los demás reyes. Y este rey Arioc, rey de Elazar, es un rey que no se tiene ningún conocimiento histórico, no hay ningún dato sobre él, no se sabe ni siquiera qué lugar fue Elazar para los tiempos de Abraham, ni qué lugar representaría Elazar en nuestros tiempos. Les quiero compartir esta nota que encontré sobre este tema. Los eruditos han intentado identificar a Elazar en la Mesopotamia del norte. Albright y DeVoe sugieren que la ciudad de Yansura sea la Elazar de Génesis 14, situada entre Harán y Carquemis. Yansura es mencionada en un texto hitita y en las cartas de Mari. Y ahí está la cita bibliográfica abajo de donde saqué esta nota. Entonces, no se sabe ni siquiera dónde quedaba Elazar, ni dónde queda actualmente Elazar. Por lo tanto, no se puede tener ninguna referencia de este rey Arioc, quien vino junto a Amrafel, Kedorlaomer y el rey Tidal para hacer guerra a las demás ciudades. Así que esto queda incierto y vamos a proseguir. Y vemos aquí el siguiente rey sería Kedorlaomer, rey de Elam. Y Kedorlaomer no ha sido identificado tampoco con ningún rey que haya existido en Elam. Sin embargo, su nombre es compuesto de dos palabras elamitas. Kudur, que sería Kedor, que significa sirviente, y Lagamar, que sería Laomer, que era una diosa del inframundo. De hecho, la cultura elamita adoraba muchas diosas, entre ellas estaba esta diosa Lagamar. Y respecto a Elam, esto sí está identificado. Este lugar es el actual país de Irán, el país que en este momento, abril del 2024, está haciendo guerra a Israel. Recordemos que este lugar, que era Elam para aquellos tiempos, pertenecería luego al Imperio Persa. Recordemos que cuando Daniel oró, el arcángel Miguel se detuvo durante 21 días para pelear en los aires con el príncipe de Persia, quien estorbó su camino. Entonces, en los aires de este lugar de Elam, lo que sería luego el Imperio Persa y lo que es actualmente el país de Irán, hay un principado. Hay un principado poderoso que pudo detener o estorbar a Miguel durante 21 días. Y este país de Irán actualmente tiene ese principado en los aires. Ese principado que estorbó a Miguel 21 días está sobre los cielos de Irán. Sin embargo, sobre Israel está el Dios Todopoderoso. Y continuamos con el siguiente rey, que es el rey de Tidal, rey de Goim. Y este rey no se sabe absolutamente nada tampoco. Sin embargo, se sabe que Goim es una palabra que en hebreo significa naciones o pueblos o cualquier persona que no es del linaje de Israel. Entonces, el rey Tidal era un rey que gobernaba sobre muchos pueblos. Eso es lo que trata de decir este versículo cuando dice rey de Goim, rey de los extranjeros o rey de naciones, de muchas naciones. Vayamos ahora al versículo 2, que dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces aquí ya nos está dando un relato de que los reyes del versículo 1 le están haciendo la guerra a estos reyes del versículo 2. Y aquí están cada uno de estos reyes que no se sabe absolutamente nada de ellos, ni tampoco se sabe mucho sobre las ciudades.
No se sabe la ubicación exacta de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Sin embargo, sí se sabe dónde queda Zoar, y Zoar queda al sur del Mar Muerto. Allí ustedes pueden ver en el mapa de que Sodoma estaría ubicado a las orillas del Mar Muerto. Más abajo vemos que dice también Gomorra a las orillas del Mar Muerto, y al sur está Zoar, muy pequeño. Esta ubicación sobre Sodoma y Gomorra es una ubicación que se cree, muy probablemente haya sido así, que estuviera ubicado allí, pero también es muy probable de que Sodoma y Gomorra hayan estado ubicados dentro de lo que actualmente sería el Mar Muerto. Esto significaría de que lo que ahora es el Mar Muerto, en aquel tiempo no era un mar o un lago, sino que era realmente un valle. Esto lo podemos comprobar con la Biblia misma y con la historia, y lo vamos a ver más adelante. Respecto a Adma y Zeboim son mencionados de nuevo en el libro de Oseas, capítulo 11, verso 8, que dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Entonces vemos en este versículo de que el Señor le dice a Efraín que no lo va a abandonar, que no lo va a eliminar para siempre, como hizo con estas ciudades Adma y Zeboim, que fueron partícipes de la guerra contra los reyes. Aquí en este mapa que voy a colocar a continuación, vemos a Sodoma también colocada dentro del Mar Muerto, que también era llamado el Mar Salado. Entonces es probable de que esto haya sido así, es muy probable según la historia y según la Biblia, y esto lo vamos a ver en el siguiente versículo. El versículo 3 dice lo siguiente: todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el Mar Salado. Sobre este versículo quiero hacer una aclaración. En los tiempos de Moisés, cuando Moisés hablaba, estaba diciendo que ellos se juntaron en el valle de Sidim. Hasta allí era el versículo original. Mucho tiempo después de que Moisés haya escrito este versículo, los transcriptores agregaron que es el Mar Salado, por el motivo de que para aquellos tiempos, cuando ellos escribían de nuevo el Génesis, ya el valle de Sidim no existía como tal, sino que para ese momento ya era un mar, el Mar Salado, que en realidad es un lago. Entonces esto es una añadidura. Sin embargo, es una añadidura válida, no es una añadidura que altera el texto, el contexto, sino que es una añadidura aclaratoria. Y esto sí es válido. Hay muchos versículos que han colocado esto en la Biblia con el fin de aclarar lugares que para aquel momento del escriba ya no existía, pero que era conocido con otro nombre. Entonces esto es realmente válido y muy bueno. Y según la historia, este valle, antes que sea el Mar Salado, este valle de Sidim, era un valle que tenía muchos pozos de betún. Era un valle realmente que era muy engañoso hacer una batalla allí en ese lugar porque habían pozos de brea o de betún. Y Josefo lo menciona, y esto es muy interesante porque la historia también habla de que aquel lugar no era el Mar Muerto, sino que antes era un valle. Y vamos a ver lo que dice Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Durante 12 años se sometieron y pagaron el tributo, pero el año 13º se rebelaron. El ejército asirio volvió a atacarlos a las órdenes de Amarapside, este sería Amrafel, Arioco, este sería Arioco, Dorlaomer, que sería Kedorlaomer, y Tadal, que sería Tidal. Estos jefes arrasaron a Siria y vencieron a los descendientes de los gigantes. Ojo con este dato que está dando Josefo, porque nos está diciendo que los habitantes de estos pueblos eran gigantes. Y continúa diciendo: cuando llegaron a las tierras de Sodoma, instalaron el campamento en el valle llamado Pozos de Betún, porque en aquel tiempo era un lugar lleno de pozos, Freata. Ahora, desaparecida la ciudad de Sodoma, el valle se transformó en un lago que se llama Asfaltites. Es muy interesante lo que está diciendo aquí Josefo. Ahí está abajo la cita bibliográfica, y estamos viendo de que antes este lugar, el valle de Sidim, era un lugar lleno de pozos de betún, y que luego de que desapareció la ciudad de Sodoma, el valle se transforma en un lago que tenía por nombre en aquel tiempo Asfaltites. Ahora vamos a ver más sobre la historia, y vamos a ver el Mar Muerto o Mar Salado, que también se llama, que es lo que dice Wikipedia de él.
Y esta es una parte de lo que dice Wikipedia sobre el Mar Salado. Los griegos de la antigüedad lo llamaban lago Asfaltites, por los depósitos de asfalto que se encontraban en sus orillas, conocidos y explotados desde la Edad Antigua. Esto es lo que está diciendo Wikipedia sobre el Mar Salado o Mar Muerto, o también llamado en la Biblia para aquellos tiempos el Valle de Sidim. El versículo 4 y 5 que dice lo siguiente: 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim. Estos dos versículos y los que siguen están dando un resumen de lo que acontece con los reyes que vienen desde lejos, desde Elam, desde Elazar, vienen para hacerle guerra a los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y al rey de Zoar, y en su camino se encuentra con pueblos, con otras naciones, con los cuales también entran en batalla. Y estas naciones eran las naciones de los refaitas, como está hablando aquí, los husitas, los semitas y otras naciones más que vamos a ver. Y vamos a ver cada uno de sus habitantes, porque todos estos eran también gigantes. Aquí estamos viendo en este mapa la parte lila, dice Basán, y abajo dice amorreos, entre paréntesis Og. Og era el rey de Basán. Y aquí entre Basán y amorreos hay dos ciudades, Astarot y Edrei. Bíblicamente toda esta zona para aquellos tiempos era zona de gigantes, incluso para los tiempos de Josué, y así lo expresa el libro de Josué en el capítulo 12 verso 4, que dice: y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Entonces vemos precisamente esta localización en los tiempos de Josué, y estamos viendo que está hablando del rey de Basán, el rey Og, y Og era un gigante cuya cama medía 9 codos por 4 codos, entonces obviamente era un gigante. En la Biblia Reina Valera dice que estos codos que está hablando de la cama de Og, rey de Basán, eran de 9 codos por 4 codos, pero según el codo de un hombre. Mientras que en la Biblia Peshitta dice que son según el codo de un gigante. Es muy interesante esta diferencia de la Biblia de los samaritanos con la Biblia Reina Valera, y es interesante mencionarlo también. Entonces vamos a continuar y vemos de que estas posiciones de Astarot y Edrei están presentes aquí, precisamente en el libro de Josué, y era una tierra de gigantes. Luego continúa el versículo diciendo que vencen a los susitas en Ham. ¿Y quiénes son los susitas? Para los susitas no hay ninguna referencia bíblica con este mismo nombre, susitas. Sin embargo, estos susitas eran también gigantes muy grandes que muy probablemente, por su ubicación geográfica, estos serían los llamados sonsomeos en Deuteronomio capítulo 2, que lo vamos a ver en un momento. Por ahora veamos lo que dice el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, y dice lo siguiente: la Septuaginta, el Targum de Onkelos y la versión samaritana traducen pueblo fuerte a los susitas, aludiendo que eran una raza de gigantes. Esto está hablando de los susitas, la palabra susitas en el diccionario, ahí está la referencia bibliográfica abajo, y la Peshitta a la palabra susitas le llama pueblo poderoso. Y poderosos también es como se le llama a los gigantes en la Biblia, incluso también se les llama poderosos a los Giborim. Y vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 2, verso 20 al 21, dice, respecto a la tierra de Amón, que he puesto ahí entre corchetes, dice, fue también considerada como una tierra de gigantes, es decir, la tierra de Amón. Los gigantes habitaban anteriormente allí, antes de Amón, pero los amonitas los llaman sonsomeos, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los de Anak. Los de Anak son la raza de los gigantes, una raza de gigantes, los anaseos. Mas el Señor los destruyó delante de ellos y los despojaron y vivieron en su lugar. Y si ven allí en el mapa, la parte naranja es el reino de Amón, donde habitaban antes los sonsomeos. Y si ustedes se dan cuenta, como estamos viendo la narración, desde el norte estaban viniendo estos reyes, Anrafer, Kedorlaomer, y estaban destruyendo a todos los pueblos que estaban en su camino hasta llegar a la parte que sería el reino de Moab y el reino de Judá. En el medio está el Mar Muerto ahí en el mapa,
y desde el norte hasta el sur ellos estaban viniendo destruyendo estos pueblos. Habíamos visto anteriormente que se encontraban más al norte cuando habían destruido a los refaitas y ahora venían con los husitas. Por lo tanto, como había mencionado anteriormente, a causa de su ubicación geográfica, es muy probable que estos husitas que son mencionados en Génesis 14:5 sean los somsomeos que son mencionados en Deuteronomio capítulo 2, verso 20 y 21. Ahora veamos quiénes son los emitas. Los emitas también son una raza de gigantes y están mencionados también en Deuteronomio 2 en el verso 11. Y dice, por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Si se dan cuenta, está recorriendo desde el norte hacia el sur, como ya he mencionado, y aquí vemos de que estaba Amón al medio en naranja, y luego al sur, como avanzando de norte a sur, está el reino de Moab, y está hablando que ahora los emitas que vivían en aquella zona eran gigantes también, según lo que estamos viendo en Deuteronomio capítulo 2. Por lo tanto, la narración es precisamente la devastación de estos pueblos, de estos gigantes, y todos estos eran gigantes que pelearon con los reyes que venían para hacer guerra a los pueblos de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela. Continuamos con el versículo 6 y dice, y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y estos horeos se encuentran precisamente más hacia el sur de Moab, y estos eran habitantes que antiguamente vivían en lo que luego sería el monte de Seir, y posteriormente sería el territorio de Esaú, que también se llamaría Edom. Por lo tanto, sería primero habitaban los horeos, luego habitaron Seir y su gente, en el monte de Seir precisamente el nombre de él, y luego sería dado a Esaú, quien tenía el nombre de Edom, y este lugar se llamaría también Edom, cuyos habitantes descendientes de Esaú serían llamados edomitas. Ahora leamos el versículo 7 que dice, y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Aquí es importante mencionar que los amalecitas no existían para aquel momento. Cuando Moisés habla de esto, ya existían los amalecitas. Es por eso que Moisés nombra a los amalecitas para dar una descripción geográfica del lugar que devastaron. Como había mencionado anteriormente, los que transcribían la Biblia, los escribas, ellos a veces agregaban un nombre a un lugar específico para mencionar que este lugar ya no se llama así, sino que se llama de otra manera. De la misma manera, Moisés en este momento está hablando de un lugar geográfico que no menciona el lugar del momento en que estaba el tiempo de Abraham, sino que menciona el lugar actual para él, que sería el país de los amalecitas. Y los amalecitas eran descendencia de Esaú. Respecto a los amorreos, ellos también eran gigantes y eran realmente muy grandes. La Biblia los describe a ellos con una estatura colosal. No eran de 5 metros, eran de 15 a 20 metros, eran realmente titanes. Y esto lo dice la Biblia. Vamos a ver el libro de Amós, capítulo 2, verso 9, que dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Entonces claramente está hablando la Biblia sobre los amorreos y dice que estos serán hombres de una altura aproximadamente de 15 a 20 metros. Y solo para que se den una idea, esta imagen que está aquí sobre un gigante al frente de dos hombres, estos hombres aproximadamente, pongámosles que tengan 1,70 m, 1,80 m, este gigante sería de aproximadamente 10 metros. Y los amorreos eran de 20 metros, de 15 a 20 metros, el doble de este gigante. Entonces las dimensiones de los amorreos, según la Biblia, eran gigantes colosales. Y estos eran los habitantes de aquellas tierras para aquellos tiempos. Recordemos que cuando Moisés envía a los espías, vienen los espías y dan el informe y dicen de que cuando entraron a esta tierra prometida habían gigantes. Y dice, y éramos como langosta frente a ellos, y así le parecíamos a ellos, es decir, que los gigantes le vieron también. Y ellos eran como langostas, porque eran pequeñitos
a comparación de los tamaños colosales que tenían estos habitantes de estas tierras de Canaán. ¿Y dónde están los huesos de los gigantes? Pues obviamente lo han destruido porque no quieren que sepamos la verdad. Por allí se habían filtrado algunas fotos, algunas reales, algunas retocadas. También hay un diario muy antiguo del New York Times que muestra la fotografía de un gigante frente a la persona que lo descubrió. Unos restos, unos esqueletos de un gigante. Entonces, estos seres sí existieron, están en el folclore de los pueblos también, historia de gigantes y todo. Y ni hablar de Tartaria y todo esto, ¿no? La historia ha querido taparnos la verdad, ocultarnos la verdad y destruir las evidencias. Así que vamos a continuar con el siguiente versículo, el 8 y el 9, que dice: Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, como ya lo habíamos explicado. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Estos reyes que hemos mencionado, los primeros que están allí en el versículo 8, cuando ven de que están destruyendo a los demás pueblos y que venían camino hacia ellos, ellos salen al encuentro de estos reyes sabiendo de que ellos se habían rebelado, los del versículo 8, contra Kedorlaomer, y salen al encuentro en este valle que dice el valle de Sidim, que ya lo hemos explicado. Y precisamente al final está dando el recuento que son 4 reyes contra 5. Entonces a partir de este momento ya se encuentran las 2 coaliciones de reyes para enfrentarse en batalla. Y vamos a ver lo que dice en los siguientes versículos. El versículo 10 al 12 dice: Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, como habíamos explicado, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. En estos versículos estamos viendo de que Kedorlaomer con sus aliados despojan a estas ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, y toman también rehenes, entre ellos estaba Lot, quien vivía en la ciudad de Sodoma. Y algo que podemos rescatar aquí es que Lot, aunque era justo, era una persona ambiciosa. Una persona que no le importaba el lugar donde podía estar con tal de tener dinero, ya que Sodoma, Gomorra y todas esas ciudades eran ciudades muy malas, eran ciudades que practicaban mucha maldad y por eso vino el juicio de Dios sobre ellos, pero allí estaba el justo Lot. Y este hombre, precisamente por ser justo, Dios lo salvó, pero no era el lugar donde él debía estar. ¿Y cuántos justos hay en lugares equivocados? ¿Cuántos justos están en lugares equivocados por fama, por dinero, y no están haciendo realmente las cosas con un corazón 100% agradable a Dios? Entonces esto lo vemos reflejado en Lot. Y esto trajo consecuencias, ya que fue tomado como uno de ellos y metido, digamos, en el mismo saco y llevado como rehén junto con los de Sodoma. Leamos los versículos siguientes. El verso 13 dice: Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Aquí hay algo muy interesante porque está hablando sobre Manre el amorreo, y hemos visto que los amorreos eran gigantes colosales de 15 a 20 metros, y estos eran amigos de Abraham, tanto Manre como Escol y Aner. Estos 3 eran gigantes de aproximadamente 15 a 20 metros, eran aliados de Abraham y ayudaron a Abraham para rescatar a Lot. Y vamos a ver en el versículo 15 y 16 cómo es que sucede esto. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham viene con sus aliados, sus amigos, que son Manre, Escol y Aner, y también viene con los criados de su casa, todos los siervos que habían tenido hijos dentro de su casa. Ellos eran parte
de las personas que venían junto a Abraham para rescatar a Lot y se enfrentaron a estos reyes que habían derrotado gigantes. Obviamente de que Manre y sus hermanos ayudaban a Abraham no solamente por la amistad que tenían con él, sino porque estos reyes que habían venido desde tan lejos habían derrotado a los amorreos también, y Manre y sus hermanos, siendo amorreos, querían también venganza. Entonces esto también hay que considerarlo bíblicamente. Y veamos lo que dice Josefo respecto al rescate de Lot. Cuando Abraham se enteró de la calamidad que les había ocurrido, temió por Lot, su pariente, y se compadeció de los sodomitas que eran sus amigos y vecinos. Consideró conveniente prestarles ayuda y partió sin demora. Marchó rápidamente y a la quinta noche atacó a los asirios cerca del Dan, que así se llama la otra rama del Jordán, y sorprendiéndolos de improviso, desprevenidos e inermes, mató a los que estaban durmiendo y puso en fuga a los que no se habían acostado aún, pero que estaban demasiado embriagados para luchar. Abraham los persiguió y al día siguiente los ahuyentó hacia Soba, lugar perteneciente a Damasco. Vemos aquí esta narración de Josefo de que Abraham esperó hasta la quinta noche, lo tenía todo planeado, esperó a un momento en que ellos estaban en una aparente fiesta, ya que estaban embriagados algunos durmiendo, los demás embriagados. Entonces esperó ese momento de debilidad para ellos para atacar junto con sus sirvientes, que eran 318, y sus amigos Manre con sus hermanos. Además de esto, vemos de que Abraham, según Josefo, consideraba a los sodomitas como amigos también, ya que eran vecinos y eran amigos. Había como una relación amical entre ellos, entre estos pueblos de los sodomitas y alrededor, y tenían un respeto hacia Abraham. Y muy probablemente esto haya sido realmente así como dice Josefo, ya que en el momento en que el Señor quiere destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por ellos. Y decía tal vez haya 50 justos, y así fue rebajando hasta llegar a 10 justos. Entonces había una consideración muy grande de Abraham hacia los sodomitas porque había cierta amistad entre ellos. Y con esto hemos llegado al final de este estudio. Vamos a orar para dar por terminado el estudio y voy a dar unos anuncios al final de la oración. Así que oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo, Señor, porque tú eres glorificado, Señor, por medio de ese estudio. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti, Señor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello. Gracias por darnos, Señor, un tiempo más de estudiar la palabra, Señor. Bendice a cada persona que ha llegado al final de este estudio. Bendícelo en sus finanzas, en su salud, en sus ministerios, en su familia, Señor. Guárdalos de todo mal en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y los anuncios que quiero mencionarles es que muy pronto estaré haciendo podcast sobre temas que no puedo tratar en este canal, ya que son de estudios bíblicos. Tal vez lo haga por medio de este canal, por medio de live, pero también puede ser que lo haga por medio de otra plataforma. Entonces eso lo estaré anunciando próximamente por medio de mi Instagram. Y hablando precisamente de Instagram, estaré haciendo transmisiones live por medio de Instagram esta semana, pero todavía no sé qué día ni qué hora lo estaré anunciando por medio de mis historias. Y para las personas que quieran contactarme, estas son mis redes sociales. Este es mi Instagram, que también está el enlace en la descripción del video. Y también está mi correo electrónico caminodevida.canada@gmail.com. Que Dios lo bendiga a todos ustedes y hasta la próxima.